Esto es lo que se está viviendo hoy en Venezuela. Los comunistas venezolanos, el Partido Comunista de Venezuela, ahora mismo está probando su medicina y no le gusta. ¿Mm? Hay crisis en Venezuela. Está pasando algo en Venezuela interesantísimo. Fíjense, es una locura, pero fíjense lo nefasto que es el sistema de Nicolás Maduro, que ni siquiera el Partido Comunista de Venezuela está de acuerdo con ellos. O sea, tú ves esto y dices, no se puede ser tan malo que ni siquiera los malos están de acuerdo contigo. Es como, imagínate un sindicato de asesinos en serie que coja y expulse a uno de sus miembros porque es muy asesino en serie. No puede estar en el sindicato, es la vergüenza del sindicato. Pues pasa más o menos lo mismo con esto. El Partido Comunista de Venezuela se manifiesta contra Maduro porque dice que Maduro es más dictador que ellos. Miren, increíble. Denunciamos que con el terror estatal, la cúpula del PSUV pretende imponerle al país un proceso electoral con reducida participación popular y sin opciones reales de alternabilidad en el poder. Dicen los comunistas que no han convocado elecciones jamás en su vida, en ninguna parte donde han tocado gobierno. Dicen que Maduro no convoca elecciones. Es de locos. Esta gente que llevan décadas practicando el autoritarismo y el totalitarismo, dicen que Maduro es muy autoritario y muy totalitario para su gusto. El Partido Comunista de Venezuela, PCV 16 Congreso, repudia las detenciones arbitrarias con graves vulneraciones de las garantías constitucionales cometidas en las últimas semanas por organismos de seguridad del Estado contra ciudadanos y ciudadanas que ejercen actividades públicas lícitas. Los comunistas que se han pasado su existencia persiguiendo, encarcelando, desapareciendo, torturando a todo el que piensa distinto, los comunistas venezolanos se quejan de que Maduro ha ido más allá. Fíjense a dónde llega el nivel de absurdo, de crueldad, de maldad, de crimen de la narcodictadura de Venezuela, que hasta los propios comunistas se quejan de que los persiguen a ellos. ¿Mm? Esto es como si Stalin se estuviera quejando de que hay muchos gulags en la Unión Soviética. Esto es como si el Che Guevara se parara en la ONU y dijera, es que en Cuba están fusilando mucha gente. No puede ser. Qué malo es Fidel Castro. Es esto más o menos lo que está pasando ahora mismo en Venezuela. En oposición al gobierno venezolano. Expresamos también nuestro rechazo a la decisión del gobierno de Nicolás Maduro, anunciada a través de la Cancillería, de suspender el funcionamiento en Venezuela de la Oficina Técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de expulsar del país a su personal, esgrimiendo argumentos manipuladores que carecen de lógica jurídica y política. Los comunistas que se han pasado por el forro literalmente todos los derechos humanos, los que existen y los que vayan a existir, ya se los han pasado por el forro también. Se quejan de que Maduro viola los derechos humanos. No, no, que va, cubano samurái. Esto ni siquiera es lo de mencheviques y bolcheviques. Estos son los bolcheviques fajados contra algo más malo que los bolcheviques. ¿Sabes? Esto es una locura. Esto ni siquiera son... La única comparativa que se me ocurre aquí es los comunistas y los nazis. Es la única comparativa que se me ocurre aquí. Cuando los comunistas polacos, por ejemplo, comenzaron a denunciar al partido nazi, cuando los comunistas alemanes comenzaron a denunciar al partido nazi, esto es lo más parecido que he visto
en aquel momento, es lo que más se semeja, esas denuncias de aquellos comunistas al nazismo, es más o menos esto. Imagínense ustedes la situación que hay en Venezuela, que es similar al nazismo. Esa instancia de las Naciones Unidas da cuenta de denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por los estados y por tanto no le corresponde opinar o actuar ante supuestas o reales denuncias de conspiración contra el gobierno, las que sirven para justificar detenciones y amenazas contra todo aquel que cuestiona las políticas oficiales. Que en medio de la actual agresiva escalada represiva y antidemocrática, bajo el eslogan de una furia reaccionaria concebida por el gobierno para liquidar todo disenso a sus políticas antipopulares y su estilo autoritario de gestión. Los comunistas, hablando de estilo autoritario de gestión en Venezuela, la ideología comunista es una ideología de gestión autoritaria. Se basa en la imposición de su forma de pensar usando la fuerza, usando la autoridad. ¿Mm? Es una ideología autoritaria en esencia, en concepto, en definición. Se basa en el robo de la propiedad, usando la fuerza, en la colectivización, usando la fuerza. Pues imagínense lo loco que está el régimen venezolano, que los comunistas que son autoritarios se quejan de que ellos son más autoritarios todavía. Insisto, lo más cerca que he visto a este discurso es los comunistas europeos, especialmente los polacos y los alemanes, denunciando las atrocidades del partido nazi, de los socialistas, de los nacionalsocialistas. Eso me lleva a pensar que, bueno, en Venezuela hoy hay un régimen muy parecido al régimen nazi, nacionalsocialista. Solo que cuando aquel momento se llamaba nacionalsocialismo y hoy en Venezuela se llama socialismo del siglo XXI. Pero socialismo, al fin y al cabo, que incluso está devorando a los propios comunistas, igual que hizo aquel socialismo. Se utilizan todas las instituciones del Estado como instrumentos al servicio de la perpetuación en el poder de la actual élite gubernamental neoliberal y corrupta. Llamamos a rechazar todas las violaciones a la Constitución y las leyes de la República. Los comunistas llamando a rechazar las violaciones a la Constitución. Pero ahora tú le preguntas a estos comunistas, oye, háblame de Cuba, y te dicen, no, Cuba está perfecta. Los comunistas, que son los primeros que quitan las constituciones para perpetuarse en el poder, están quejándose de que Maduro viola su propia constitución, además, porque la crearon ellos. Dice Armando García, pregunta por acá, Carlito, ¿es verdad que los comunistas han logrado más de 100 millones de muertos en su actuación? Totalmente. Léase el libro negro del comunismo, que es una de las referencias que existen al respecto. Uniendo fuerzas obreras, campesinas y populares para derrotar a los dos factores causantes, ambos de la actual tragedia nacional, el del gobierno y el de la ultraderecha opositora. Denunciamos que con el Esto es lo que se está viviendo hoy en Venezuela. Los comunistas venezolanos, el Partido Comunista de Venezuela, ahora mismo está probando su medicina y no le gusta. ¿Mm? Cuando ellos son los que hacen todo esto, ellos son unos patriotas, gente de bien, gente que vela por el interés colectivo, por la justicia social. Ah, pero cuando hay uno peor que ellos, que les da a probar su propia medicina, ahí saltan y se quejan. Bueno, comunistas, ustedes han apoyado movimientos de izquierda por toda Latinoamérica, desde Colombia con las narcoguerrillas colombianas hasta Sendero Luminoso. Ustedes, comunistas venezolanos, desde aquel libro La gran estafa de Eudocio Rabines, ustedes ya comenzaban a surgir como un movimiento de lucha contra todo lo que significara libertad y derechos y propiedad.
Y estamos hablando de hace décadas. Ustedes han apoyado a las FARC. Ustedes han apoyado al M-19 de Petro. Ustedes han apoyado al MLN. Ustedes apoyaron a Escobar. Ustedes han apoyado a las guerrillas de Centroamérica. Ustedes han apoyado al régimen cubano. Resulta que después de apoyar tantas veces narcoguerrillas, ahora te toca sufrir las consecuencias de una narcoguerrilla en el poder, de un narcogobierno. Disfrútalo. Ya la tienes dentro, muévete, gózalo, disfrútalo. ¿Eh? A ver si aprenden de una vez los comunistas que cuando tú le entregas el poder a un tipo autoritario, se puede convertir en más autoritario que tú y te puede quitar incluso tus derechos. Es lo que hay. Pásenselo bien con Maduro. No se quejen tanto.